Listo, buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Vamos hoy a conversar sobre el código rojo, la hemorragia postparto. Esta es una charla que hace parte del Comité Permanente de Educación Médica de la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de la UTCA. ¿Listos? Mi nombre es David, voy a acompañarlos hoy en esta charla. Es corta, no es muy extensa y no es agotadora, entonces bien por ahí. Tenemos a la local del Comité de Educación Médica en la llamada y ella me va a colaborar leyendo las preguntas que tengan en el chat, porque yo en este momento, como pueden pues, mirar mi pantalla, no puedo ver el chat. Entonces, Daniela nos va a ayudar con las preguntas que escriban o las dudas que tengan, listo. Eh, Nada, entonces vamos a comienzo, no sé cuántas personas habrán, con 13 personas arrancamos, pues esperemos que en el transcurso de la charla se una más gente. Bueno, aquí en Colombia el código rojo está regido pues principalmente por la ley 1751 del 2015, la ley estatutaria, que, bueno, digamos que son los parámetros fundamentales de la atención en salud en Colombia, que rigen el derecho de la salud. Y, digamos, más específicamente del Código Rojo está la resolución 3280 del 2018. Esta resolución lo que nos dice a grandes rasgos es la implementación de la ruta de atención integral materno-perinatal. ¿Listo? Entonces, dentro de uno de los parámetros de atención materno-perinatal de la RIA, eh, está fundamentalmente pues el código rojo y toda la estructuración, qué personal debe tener, qué equipos debe haber en la institución y todo esto. ¿Listo? Entonces, importante que lo recuerden, que es la resolución 3280 del 2018, quien rige aquí en Colombia lo que conocemos como código rojo. ¿Listos? Ahora, ¿qué es el código rojo? El código rojo no digamos, no es el grupo de personas que están en la urgencia ginecobstétrica, perdón, en la emergencia ginecobstétrica, sino es más bien el esquema. ¿Listo? Entonces es el esquema de trabajo organizado que reúne ciertas cualidades de personas y ciertos implementos de salud que logran que podamos cumplir un objetivo en la emergencia, que en este caso pues es atender el código rojo. ¿Listo? Entonces aquí está la definición puntual que nos da la resolución 3280, que es un esquema de trabajo organizado que cuando se presenta una hemorragia obstétrica permite a un equipo asistencial seguir los pasos indicados sin desviarse del objetivo, trabajar de manera ordenada y coordinada y puede ser replicado en cada institución específica, logrando así disminuir la morbimortalidad generada en las hemorragias postparto. ¿Listos? ¿Por qué se llama código rojo? Porque se intenta emular el código azul. Entonces el código azul es una situación de paro cardiorrespiratorio, entonces el código rojo intenta emular, digamos, ese mismo esquema, teniendo más o menos la misma cantidad de personas, y el rojo es, pues, por el color de la sangre, que hace referencia a que es una hemorragia. ¿Listos? Em, bueno, las hemorragias posparto. Hay varias definiciones de hemorragias posparto. Yo les traje aquí, si no estoy mal, creo que son cuatro. Entonces, la primera, que es una pérdida de más de 500 centímetros cúbicos de sangre en el posparto, o 1 litro poscesárea, o cualquier pérdida menor, pero que la paciente tenga signos de choque. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver de los signos de choque, pero eso, puede ser 500, o sea, medio litro de sangre inmediatamente después del parto, listo, o sea, inmediatamente después del alumbramiento, o más de 1 litro poscesárea, o cualquier pérdida, pero que, o sea, cualquier pérdida que no podamos cuantificar, ¿sí? Pero que la paciente tenga signos de choque, ¿listos?
También puede ser la pérdida de todo el volumen sanguíneo en 24 horas. Obviamente, digamos, es la definición específica. Un sangrado que cumpla un criterio de sangrado, valga la redundancia, de 150 milímetros o centímetros cúbicos por minuto. La pérdida del 50% del volumen sanguíneo total en 20 minutos o en menos de 20 minutos y la disminución del hematocrito mayor o igual al 10%. ¿Listo? Entonces la paciente tenía un hematocrito X, luego de la hemorragia, o sea, antes del parto tiene un hematocrito X, después de que uno empieza a notar que hay, digamos, una hemorragia que de pronto no se puede controlar, se vuelve a tomar el hematocrito y resulta que tiene una disminución de menos del 10%, perdón, de más del 10% igual a 10% con el valor que tenía antes del parto, pues ya podemos clasificarla como hemorragia postparto y activar el código rojo. ¿Listos? Eh, Voy súper rápido, pero bueno, mejor si terminamos temprano, pues mejor. Entonces, esta es una referencia de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que las maternas, 400 por cada 100.000 nacidos vivos, que más o menos son 529.000 muertes al año, son producidas por, digamos, una muerte perinatal, ¿listos? Y de ese medio millón de personas aproximadamente, 150.000 es debido a una hemorragia ginecobstétrica. A nivel mundial es la segunda causa de muerte materna. eh, sí, es la segunda causa de muerte materna. Y en el 2012 y el 2013 fue la principal causa de mortalidad materna en Bogotá y en Antioquia. ¿Listos? Entonces, tanto en Antioquia como en Bogotá, en el 2012. Es importante que se tengan en Uy, ¿era una pregunta o se activó un micrófono por cuenta accidente? el mismo protocolo de atención de pacientes, sea o no de coronavirus, pero donde hay una exposición de Uy, riesgo qué de contagio. pena, no sé quién eres, te voy a silenciar porque no sé si era una pregunta. Si era una pregunta, puedes hacerla en el chat. No, Eh, no era una pregunta. ¿No? Ok. Vale. Cualquier pregunta, la escriben en el chat y Dani, nuestra local de educación médica, me la lee. ¿Listos? Continuamos. Entonces, eso, que hacia el 2012-2013, que es, digamos, el último estudio de seguimiento que se le hizo a las maternas, se comprobó que era la principal causa de muertes en Bogotá y en Antioquia. Y es por eso que a partir de este año se empieza a implementar una cosa que vamos a ver ya hacia lo último de la charla. ¿Listos? Pero guárdense ese dato, 2012-2013. Bueno, entonces el código rojo, ya vimos que es un esquema, ya vimos que es una hemorragia postparto y tal, pero ahora tienen que saber que el código rojo se divide en secuencias temporales, ¿listo? Entonces hay una primera fase del código rojo que es lo que nosotros llamamos el minuto cero o la activación del código rojo. Entonces, ¿cómo se activa el código rojo? Ya vimos que hay unos parámetros que definen la hemorragia ginecobstétrica. Entonces, cualquier médico, cualquier enfermera jefe, auxiliar de procedimientos, cualquier talento humano en salud que se encuentre y presencie alguno de esos signos de clasificación de hemorragia, puede hacer la activación del código rojo. ¿Listo? Entonces, una vez se grita código rojo o se parlantea el código rojo, la persona que estuvo presente, o sea, la persona que lo activó, tiene que tomar los signos vitales. ¿Listo? Entonces anótenlo que la persona que activa el código es la que toma los signos vitales. ¿Listo? Entonces, ¿qué signos vitales? Entonces, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, eh, bueno, la pulsoximetría, digamos que no tiene un valor relevante para la clasificación del choque, entonces no es importante, pero ¿qué otra cosa debe tomar? Debe tomar el sensorio del paciente, evidenciar cómo se encuentra, si está consciente, si está inconsciente, si se encuentra agitada, ¿listos? Y eso, listos, eso a grandes rasgos.
Otra cosa importante es ver el llenado capilar. ¿Listo? Entonces, con la maniobra de realizar una presión sobre los pulpejos de los dedos y mirar cuánto tarda en volver a la coloración normal. ¿Listos? Entonces, una vez se activa el código rojo y llega todo el esquema, se debe clasificar el choque. ¿Listos? Ya vamos a ver cómo se clasifica el choque. Apenas se clasifica el choque, pasamos a el minuto 1. ¿Listos? Entonces, lo que vimos, toda la toma de signos y la clasificación del choque se debe hacer en menos de un minuto. ¿Listos? Ahora, del minuto 1 al minuto 20 lo llamamos la fase de reanimación. ¿Qué hay que realizar? Entonces hay que pasarle oxígeno al paciente, hay que asegurar 2 vías intravenosas, tomar muestras, pasar cristaloides calientes, poner una sonda vesical, realizar masajes uterinos, diagnosticar la etiología del choque y medicar a la paciente. ¿Listos? Eso se debe realizar en menos de 20 minutos. Después pasamos a la tercera fase. ¿Listos? Acuérdense, ahorita solo estamos viendo las fases, ya más adelante hablamos de ellas bien a profundidad. Entonces, del minuto 20 al minuto 60 lo llamamos la fase de estabilización. La fase de estabilización, entonces hay que conservar el volumen sanguíneo que ya logramos recuperar, continuar los masajes uterinos, continuar la medicación de la paciente y atender la hipotensión con, puede ser, fármacos vasoactivos. ¿Listos? Hay otra fase, digamos, escondida entre las guías de código rojo, unas sí las hablan, otras no las hablan, que es los momentos después de 60 minutos, después de 1 hora del choque. ¿Listos? Vamos a hablar de ella, pero digamos una barrita rápida, porque como les digo, hay unas guías que sí, hay otras guías que no, entonces nosotros vamos a hablar, porque me parece importante, pero no muy a profundidad. Entonces, esto es la secuencia temporal del código rojo. Entonces, para las personas que se encuentren en gineco, entonces deben aprenderse sí o sí este pedazo de la diapositiva, que es qué se debe realizar en cada etapa y cuál es el nombre de cada etapa con los tiempos. ¿Listo? Listo. Entonces ahora el útero. Entonces, digamos, una barrida rápida de la anatomía del útero. Entonces sabemos que es un órgano genital femenino interno, con forma de pera invertida, en posición anteroposterior, ¿listo? Que tiene 3 zonas anatómicas relevantes. Entonces, uno es la porción del cuello uterino, el istmo del útero y el fondo uterino. ¿Listos? De ahí también, digamos, del fondo van a empezar a salir los ligamentos y los anexos uterinos, que son conocidos como la trompa uterina, que va a llegar en sus porciones a los ovarios, y los ligamentos que van a sostener el útero. ¿Listos? ¿Qué más es importante? Que sepan que el útero tiene una pared muy grande de músculo liso. Liso es una pared extremadamente larga, ancha, que cuando la mujer se encuentra gestando se va adelgazando. ¿Listo? Entonces, esta porción, no sé si están viendo mi mouse, espero que sí, pero las porciones anchas, entonces cuando el feto va creciendo, van a ir disminuyendo el grosor de esos leiomiocitos. Entonces va a haber una disminución en la fuerza de contracción del útero y va a haber una disminución en el tono uterino. ¿Listos? ¿Qué más es importante hablar? No sé si... sí. ¿Qué más es importante hablar? El útero tiene una irrigación. Ya. El útero tiene una irrigación de 2 grandes arterias. ¿Listos? Entonces son la arteria superior del útero y la arteria inferior del útero. También recibe la irrigación de la arteria ovárica. ¿Listos? ¿Qué es lo importante? Que estas arterias que irrigan al útero se encuentran, digamos, como un resorte envolviendo todo el útero. ¿Listo? Entonces imagínense que es un resorte que va envolviendo el útero. Entonces cuando el útero va creciendo, este resorte pues se va obviamente a estirando más y más y más.
Entonces, cuando ya el útero está muy grande, muy distendido por el agrandamiento fetal, estos vasos se hacen cada vez más débiles porque también se encuentran distendidos. Entonces es por eso que es tan frecuente presenciar obviamente una hemorragia posparto, porque el resorte, o sea, cuando se encuentra en el purperio la mamá, el resorte vuelve a estar como estaba, pero de una manera abrupta. ¿Listo? Entonces, como los vasos sanguíneos se encuentran débiles, cuando vuelve el resorte, las arterias terminan lesionándose y produciendo las hemorragias uterinas. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la etiología de las hemorragias uterinas, que después vamos a ver que la clasificamos en 4. ¿Listo? Entonces, esta es la clasificación del choque. Es muy común que en las salas de parto ustedes vean este cuadro en diferentes colorcitos, pegado y ampliado. ¿Listo? Eso es muy, muy común. En salas de parto está literalmente en una de las paredes y está de colores. ¿Listo? Entonces, simplemente aquí me clasifica los diferentes grados de el choque. ¿Listo? Entonces tenemos un choque leve, uno moderado y uno severo. ¿Listos? Entonces, ¿cuándo tenemos que es el choque leve o el shock leve? Entonces es aquí, con pérdidas, recuerden, mayores a 1 litro. ¿Listo? Entonces, pérdidas mayores a 1 litro, entonces entre 1 litro y 1.5 litros o 1000 mililitros y 1500 o centímetros cúbicos, o lo que lo quieran manejar, se dice que es un shock leve. Entonces, en un shock leve vamos a encontrar que la paciente puede estar normal, listo, o levemente agitada. En un shock moderado, la paciente se va a encontrar agitada y en un shock severo puede estar inconsciente. ¿Listos? De hecho, un truco es que todas las pacientes que estén teniendo una hemorragia y que le digan a la persona, al talento humano de salud que esté por ahí, que siente que se va a morir, clasifica como un shock moderado. ¿Listos? Entonces, siempre que escuchen, bueno, ojalá no tengan que escuchar muy seguido, pero cuando estén en salas de recuperación de una mamita y ella diga que siente que se va a morir y ustedes muevan la sábana y vean que hay una hemorragia, clasifica ya como shock moderado. O sea, a esa paciente ya hay que tratarla como un shock moderado. ¿Qué más tenemos? Entonces, otros signos como palidez, fealdad, que la paciente está diaforética, y que tiene el llenado capilar de más de 3 segundos, ¿listo? Estos de acá los hablo así muy rápidos porque son difíciles de distinguir. Si uno ve una paciente así a simple vista, no, por ejemplo, si está pálida, podría clasificar en las 3. Y normalmente todo paciente pálido siempre está frío y diaforético. Entonces, no es muy fácil poder distinguir bien en qué estado está. ¿Listo? Entonces, el sensorio sí es más fácil de evidenciarlo, pero digamos con la presión sistólica ya, digamos que es la clave para saber en qué shock está. Entonces, presiones arteriales de 80-90 milímetros de mercurio se clasifica como shock leve. Entre 70 y 79 moderado y menores a 70 severos. ¿Listo? Y ahora las frecuencias cardíacas, digamos por el mecanismo de compensación, pues van a estar aumentando. ¿Listo? Entonces, pacientes que tienen esta presión arterial entre 80 y 90 y la compensación cardíaca es de 91 a 100 latidos por minuto, entonces leves. Esta presión arterial y la compensación es de 101 a 120 latidos por minuto, entonces clasifican como moderado. Y las pacientes que tengan una presión arterial sistólica menor a 70 con compensación de latidos cardíacos de 120 latidos por minuto es un shock severo. ¿Listos? Entonces, ¿se lo pueden aprender? Sí. Bueno, lo ideal sería que se lo aprendieran, pero como les digo, esto está impreso en todas las salas de parto y está enorme, y en las salas de recuperación también. Pues porque, como les digo, cualquier persona puede activar el código rojo y, digamos, puede decir, no, es un shock severo, ya simplemente con tomar los signos vitales del paciente, que si ustedes recuerdan, yo les dije que la persona que activa el código rojo es la que toma los signos vitales. Entonces, ¿cuáles son los roles del código rojo? Entonces, este es un esquemita, listo, donde
aquí estaría la paciente en la camilla que tiene el código rojo. ¿Listo? Entonces, tenemos que primero la activación del código rojo. ¿Listo? Entonces, una persona, no importa en qué posición del paciente esté, no importa la persona que lo active, evidencia aquí una hemorragia. ¿Listo? Toma los signos vitales de la persona, activa el código rojo y clasifica el shock. ¿Listos? Entonces, una vez llega todo el esquema, el médico coordinador del equipo rojo debe situarse a la derecha del paciente. ¿Listo? Y desde aquí empieza entonces el minuto 1, una vez llega el médico coordinador. Entonces, ¿qué debe hacer el médico que está coordinando la situación? Entonces, el médico que está coordinando la situación debe preguntar los signos vitales de la paciente, tiene que pedir el historial de la paciente. ¿Listo? Entonces, una vez llega, la persona que activó el código rojo tiene que decirle, no, pues, paciente de 27 años de edad, el parto fue hace 2 horas, ella me jaló el uniforme del cabello y me dijo que sentía que se iba a morir, vi una hemorragia de al parecer 1 litro, sus signos vitales son de X y X, ¿listo? Esa información como mínimo. Ahora, si de pronto se conoce, por ejemplo, cómo fue el parto, si fue una cesárea, si fue un parto por el conducto vaginal, si fueron, cuántos hijos fueron, si fue un hijo, si fueron 2 hijos, si es primípara, si es multípara, ¿listos? Cómo salió la placenta, salió completa, se quedó restos de la placenta, hubo que buscar, todas esas cosas las tiene que preguntar al médico. Obviamente si no se tiene esa información, pues el médico es el que tiene que indagar, el que tiene que inspeccionar a la paciente. Si la paciente está consciente, el médico le puede hacer el interrogatorio a la paciente. ¿Listos? Esos son, digamos, los roles del médico apenas llega. ¿Qué otro rol es importante del médico? Entonces el médico es el que se encarga de la etiología de la hemorragia. ¿Por qué se dio la hemorragia? Bueno, fue que la paciente sufrió un trauma del canal vaginal, eh, o le tuvieron que hacer una episiotomía, ¿cierto? O tuvo un desgarre perinal, o tiene un trastorno de la coagulación la paciente, ¿sí? Entonces eso es un rol bien importante del médico. ¿Qué más debe hacer el médico? Debe decir qué medicamentos se le van a suministrar al paciente, ¿listo? Entonces que, bueno, vamos a darle dopamina, bueno, vamos a darle misoprostol, bueno, vamos a darle líquidos, traigan las unidades de sangre, etcétera. Todas esas instrucciones de los procedimientos las debe dar el médico coordinador, ¿listo? Otro rol, entonces el anestesiólogo o asistente de la vía aérea. No tiene que ser un anestesiólogo, puede ser otro médico, puede ser un enfermero profesional, un enfermero jefe, el enfermero de piso, no importa. La cosa es que esta persona se sitúa en la cabecera del paciente. ¿Cuáles son las funciones de esta persona? Las funciones de esta persona es, pues, como ahí bien lo dice, es la vía aérea, ¿listo? Entonces, debe suministrar a la paciente una máscara Venturi, ¿listo? Puede ser a 35 o 50%, o cánula nasal a 4 litros minuto. ¿Listo? Puede ser. Si la paciente por X o Y motivo de pronto entra en paro, pues esta persona es la que se encarga de la intubación. ¿Listos? Si la paciente se encuentra consciente, es la persona que va a intentar calmar a la paciente y va a llenar una hoja que obliga al Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud llenarla cada vez que se presenta un código rojo, que la vamos a ver al final, simplemente se las muestro para que lo tengan en cuenta, pero entonces esa hojita se tiene que llenar siempre en cualquier evento y va por tiempos también, entonces dice, bueno, ¿qué se hizo de tal minuto a tal minuto? ¿Qué se le pasó de tal minuto a tal minuto? Pues por lo que es tan importante controlar la morbimortalidad materno-perinatal. ¿Qué más tenemos? Entonces tenemos el auxiliar de procedimientos. Entonces el auxiliar de procedimientos simplemente se encarga de suministrar a los diferentes roles los implementos que necesiten para controlar la hemorragia y, muy importante, el auxiliar de procedimientos se va a encargar de calentar los líquidos. ¿Listo?
los líquidos a 39 grados centígrados en el microondas. ¿Listo? También el auxiliar de procedimientos debe cubrir a la, perdón, debe cubrir a la paciente, ¿listo? Debe suministrarle cobijas. ¿Por qué? Como ustedes saben, la hipotensión arterial produce la hipotensión arterial producida por la hipovolemia terminan produciendo hipotermia, perdón, hipotermia. Entonces, que la paciente se nos puede entrar a un paro cardíaco debido a esto, ¿listo? Porque acuérdense, es una de las H's del paro. Entonces, el auxiliar de procedimientos debe suministrar líquidos a razón de 39 grados centígrados. ¿Listo? Debe ser la persona que los caliente, debe ser la persona que cubra a la paciente con cobijas para evitar más pérdidas de calor y es la que se encarga de llevar las muestras sanguíneas que se le tomen a la paciente, de alistar los medicamentos, de pasar la sonda, ¿listos? Perdón, de pasar la sonda no, o sea, de darle al médico la sonda para que él pase la sonda. Listos. Y la enfermera coordinadora, igualmente. Voy a ser también un médico, no importa, listo. Solo que, digamos, estos son los roles que nos da la guía de la Universidad de Antioquia. Entonces, es por eso que yo los puse así, como para seguir esa bibliografía, pero puede ser un médico, no importa, o un especialista, no importa. Entonces, los roles de la enfermera, ¿cuáles son? Pues suministrar a la paciente los medicamentos a razón de los que se da al médico, informar al médico la monitorización del paciente, ¿listos? Entonces, la paciente se conecta al monitor y se va informando al médico cuál es el pulso, cuál es la frecuencia cardíaca, qué ritmo tiene la paciente, cómo está saturando la paciente, la perfusión capilar de la paciente, debe volver a tomar la tensión arterial y suministrar los datos al médico. Y toma de signos se debe hacer cada 5 minutos. ¿Listo? Listo. Entonces estos son los roles y esta es la manera que deben organizarse. Entonces si se están aburriendo de la charla, presten atención solamente a este esquema, ¿listo? Porque les puede pasar que estén rotando por algún servicio y preciso ustedes son la persona que está al lado de la materna, activan el código rojo y no saben ni dónde se tienen que parar, ¿listo? Entonces, por lo menos apréndanse los lugares en el que debe estar cada persona del esquema, ¿listos? Entonces, la etiología del shock, que como les dije, es lo que se debe encargar de hacer el médico. Entonces, es muy fácil, ¿listo? Son 4 T's. Entonces, es tono, trauma, tejido y trombina. ¿Listos? Entonces, tono, el 70% de las hemorragias es por atonía uterina. Trauma, 20% es causado por lesiones en el canal de parto durante el parto, obviamente. Tejido, la retención de la placenta. Y la palabra trombina hace referencia a alteraciones de la coagulación. ¿Listos? Entonces, aquí están las causas. Pasamos un poquito rápido para que no se nos vaya más de una hora. Ojalá a las 9 terminemos. Y aquí están los factores de riesgo que pueden llevarme a eso. Entonces, si la mamita tiene trillizos, es multípara, ¿listo? O sea, este es el embarazo número 7 y preciso son trillizos, ¿listo? Entonces, a esa paciente le va a hacer una hemorragia postparto sí o sí, ¿listos? Por ejemplo, si la mamita tiene enfermedad de hemofilia, enfermedad de von Willebrand, ¿cierto? También, o sea, esa paciente les va a hacer hemorragia postparto, entonces hay que tener el esquema listo porque les va a hacer hemorragia sí o sí. ¿Listos? Trauma, entonces una paciente con episiotomía, yo creo que por ahí unos 4 o 5 de cada 10 pacientes de episiotomía terminan haciendo una hemorragia leve. ¿Listo? No estoy diciendo aquí que el código se vuelve exagerado y empieza a haber sangre por toda la sala, ¿no? Pero sí les va a hacer una hemorragia. Por lo menos 4 o 5 de cada 10 mamitas que tienen una episiotomía les van a hacer hemorragia.
Y tejido, obviamente, si hubo placenta previa o si se quedó la placenta adentro también. Eso es una hemorragia, de pronto es una hemorragia leve, de pronto la sacamos en 15 minutos, en 20 minutos, pero de pronto la terminamos sacando en 3 horas. De pronto se nos muere. ¿Listos? Entonces, como ven, lo más importante es la de tono. Entonces es la más fácil de controlar por lo que es o sea, digamos, por lo que es la que más se produce, es a la que más se le conoce cómo manejarla. Entonces es la más fácil de manejar. Mientras que la de alteraciones de la coagulación es súper difícil controlar. ¿Listo? Pero para que no se les pase, yo les hice esta diapositiva que les dice qué personas les van a hacer un código rojo por trastornos de la coagulación. Es el 1% de las hemorragias, pero ese 1% pues, son vidas que podamos salvar. Entonces son 3 reglas. ¿Listo? Entonces, perdón, son 3 cosas que hay que saber de la mamita. Entonces, primero, la menarquia, ¿listo? Si durante la menarquia hubo mucho sangrado, entonces ahí ya, digamos, se le da un punto. 2, antecedentes de hemorragias de la mamá o que la hermana tuvo una hemorragia o la tía tuvo una hemorragia o, por ejemplo, la persona sabe que ha tenido antecedentes de hemorragias en cirugías, que le hicieron una cirugía por X o Y motivo y se complicó por una hemorragia, ¿listos? Y síntomas como por ejemplo que la paciente nos diga que tiene epistaxis a repetición, um, que tiene de pronto hemorragias conjuntivales a repetición, ¿listos? Entonces, si ustedes tienen en cuenta esas 3 preguntitas, la menarquia, antecedentes y síntomas, pueden pensar ya que ella va a caber dentro del 1% que les haga hemorragia, ¿listo? Entonces no se les va a pasar porque ustedes ya van a estar atentos. Entonces, si la menarquia fue abundante, sí o sí les va a hacer una hemorragia ginecobstétrica. ¿Listos? Leve, puede ser leve o puede ser muy, muy dura. Antecedentes, uno o más antecedentes también. Entonces, si la paciente no tiene antecedentes de lo que les digo, de alguna hemorragia previa, pues probablemente tampoco les vaya a caer en hemorragia. Ahora, si cumple... ¿Cómo? ¿Una pregunta? Sí, papi, pero no, yo necesito ese pedazo porque estoy aquí en otra charla, pero yo hasta el computador ya te lo desconecté. Hola. Me hizo ahí quieto. Bueno. Bueno, continuemos. Porque no sé, no. Continúa, por favor. Ok, continúo, listo. Yo no sé. La local dice que continúe, yo continúo. Y los síntomas, entonces, tiene que cumplir 2 o más. ¿Listo? Entonces, que tenga epistaxis y también tenga hemorragias conjuntivales a repetición. Entonces, ya ahí, digamos que podría clasificar entre las personas que nos van a hacer una hemorragia. Listo, entonces, si tiene alguna de estas, es una paciente con altas probabilidades de hacer una hemorragia ginecobstétrica postparto debido a un trastorno de la coagulación. ¿Listo? Como les digo, se manejan de diferente manera este 1% porque hay que pasarle plasma, hay que pasarle plaquetas, hay que pasarle el podcast, perdón, no me acuerdo cómo se llama eso en español. Bueno, hay que pasarles, Dios, no me acuerdo cómo se llama eso en español. Bueno, hay que pasarle los factores de la coagulación que vienen congelados. Pero no sé cómo se llama eso. Crio. Bueno, me disculpa, no me acuerdo cómo se llama en español. En fin. Pero bueno, hay que pasarle los factores de la coagulación que vienen congelados. Entonces es un manejo totalmente distinto. Entonces, los fármacos para el 70% de la hemorragia ginecobstétrica, o sea, para el de tono, es reglas, ¿listo? Son 3 fármacos regla, o sea, son 3 fármacos, regla, qué tonto. Son 3 fármacos de ley que hay que pasar y se saca la paciente, ¿listo? Estos, como les digo, son los pacientes que más rápido salen. Entonces, primero, oxitocina, 40 unidades intravenosas en 500 cc de lactato de Ringer, ¿listo? A razón de 125 cc hora. O si tienen
o para cuadrar la bomba, 160 miliunidades minuto. ¿Listo? Entonces, primero, código rojo, entonces sale todo el esquema ya a correr. Entonces, ay, cuénteme, ¿qué tiene la paciente? Entonces, no, paciente de 27 años, nulípara, tuvo trillizos, perdón, primípara, tuvo trillizos, está presentando una hemorragia, calculo que 2 litros de sangre, tiene una presión arterial sistólica de 65 milímetros de mercurio y tiene una taquicardia de 135 latidos por minuto. Entonces uno de médico empieza a decir, bueno, son tres hijos, es primípara, eso muy probablemente es una hemorragia por tono. Entonces, por favor, suministrenle a la paciente 40 unidades intravenosas de oxitocina en 500 cc de lactato de Ringe, bla, 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 bla. ¿Listos? Que continúa la hemorragia, ¿listos? Que la hemorragia no cesa o hay más signos de choque, o sea, 2 minutos después se vuelven a tomar los signos y resulta que la tensión arterial está más baja, está en 60, o sea, la sistólica está en 60. Entonces hay que pasar misoprostol, 1000 microgramos intrarrectales. Entonces hay dos presentaciones del misoprostol, ¿listo? Una que viene en 200 tabletas, obviamente, y otra que viene en 250. Entonces, si están en un servicio que tiene tabletas de 200, pues pasan 4, pasan 5, y si están en un servicio que tiene tabletas de 250, pues pasan 4, ¿listos? Que la paciente aún continúa con la hemorragia. Pues entonces suministramos metilconobina, listo, metilerconobina, 0.2, qué pena me faltaron aquí las unidades, microgramos intramusculares, ¿listos? Entonces vienen en una ampolla, eso es una ampolla prácticamente, o sea, prácticamente no, es una ampolla, entonces simplemente es una ampolla intramuscular de metilergonobina, ¿listos? Ahora, si la paciente no cesa la hemorragia, hay que dar ácido tranexámico, ¿listos? 1 gramo intravenosa cada 6 horas. Entonces, cuando ustedes cumplen con este esquema, obviamente no van a pasar oxitocina 40 unidades y al segundo no paro la hemorragia, entonces misoprostol. Y al segundo no, metilergonobina. No, obviamente hay que esperar a que la oxitocina haga su efecto. Si no se pudo, entonces misoprostol, que el misoprostol haga su efecto. Si no se pudo, entonces que la metilergonobina haga su efecto. Cuando ustedes pasan ya estos 3 fármacos, ya habrá pasado 1 hora. Y entonces hasta ahí llega el código rojo. Entonces, si la paciente sigue haciendo hemorragia, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un tratamiento especial, un tratamiento mucho más largo, que ya no clasifica como código rojo, que es suministrar a la paciente ácido tranexámico, listos, 1 gramo intravenoso cada 6 horas, y hay que hacer este procedimiento mínimo por 4 veces, ¿sí? Hay que dar mínimo 4 dosis, que serían 24 horas. Entonces, 4 dosis en 24 horas de 1 gramo intravenoso de ácido tranexámico. ¿Listos? Y hay que, pensar en la coagulación intravascular diseminada producida por la hemorragia, obviamente, y hay que pensar muy probablemente en revertir la hemorragia de manera quirúrgica. ¿Listos? Entonces, aquí están los escenarios que les van a ocurrir. ¿Listo? Entonces, el primer escenario es que la paciente esté inestable. ¿Listo? Después de que ya cumplimos con la conducta farmacológica. Entonces, después de que cumplimos con la conducta farmacológica, entonces hay 2 escenarios. Entonces, el primer escenario es que la paciente esté inestable. Si la paciente está inestable, entonces hay que pensar, como les dije, ácido tranexémico, etcétera, etcétera, pero ya ir pensando en alternativas quirúrgicas para solucionar la hemorragia. ¿Listo? Y hay que suministrar a la paciente transfusión sanguínea. ¿Listo? 6 unidades de sangre. Ojo, antes de esto, se me olvidó decirles, es muy importante, en el minuto 1 al 20 ya hay que suministrar 2 unidades de glóbulos rojos. 2 unidades de glóbulos rojos. Obviamente se suministra O negativo y se le toman muestras sanguíneas a la paciente para saber qué tipo sanguíneo y qué RH sanguíneo es.
para ya pedir al banco de sangre las unidades que le corresponden a la paciente. ¿Listo? También se le toma una muestra para saber el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de protrombina, el hematocrito, hemograma y ya. ¿Listos? Eso también es importante. Entonces, el otro escenario es que esté inestable, ¿listo? Pasemos la transfusión sanguínea de 6 unidades y cumplamos con una regla que es que por cada unidad de sangre hay que pasar una unidad de plasma, una unidad de plaquetas y una unidad de factores de la coagulación. Como les digo, si la paciente está inestable después de haberle suministrado esta conducta farmacológica, ¿listos? Ahora, el segundo escenario es que la paciente ya se estabilice, ¿listos? O sea, ya salió la paciente de la hemorragia, entonces es importante que se aprenda la ley de los 15 con líquidos, que es simplemente revisar a la paciente cada 15 minutos y continuar a los líquidos que se tienen, ¿listo? Porque si se dan cuenta, esta oxitocina 40 unidades intravenosas se les pasa de la hora que es el código rojo. Entonces, si la paciente ya se estabilizó, obviamente no le quitamos la oxitocina, sino que continuamos la oxitocina, continuamos los líquidos calientes, continuamos la transfusión, continuamos todo y simplemente revisamos a la paciente cada 15 minutos. ¿Listo? Hasta que terminemos la conducta farmacológica. ¿Listos? ¿Cuáles son las alternativas quirúrgicas? Entonces son estas tres. Entonces, bueno, de hecho son 4, me hace falta ahí una imagen y se deben pensar en orden, ¿listo? No a la paciente que no le pudimos solucionar la hemorragia le vamos a hacer una histerectomía total, no. O sea, hay que pensar primero en un taponamiento uterino, que es esto de acá. Esto es una sonda uterina digamos, esta sonda trae un balón que uno lo pasa por el cervix y lo infla. Entonces lo infla y por la tonía uterina termina distendiendo las paredes y entonces el resorte que habíamos dicho de las arterias no se produce, entonces no hay hemorragia. Sonda es carísima, pero carísima, carísima, y casi ningún centro la tiene. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Uno tiene que coger una sonda Foley, ¿listos? Coger un preservativo, entonces poner en la sonda Foley el preservativo, amarrar el preservativo a la sonda Foley y pasarla hasta el cervix y pasar por la sonda líquido, ¿listos? Se pasa líquido y se amarra la otra punta de la sonda. Y eso es lo que hay que hacer aquí en Colombia porque esto no. De pronto Shayo, de pronto Santa Fe, pero Kennedy, ni por el pot, o sea, toca como un preservativo y Foley. ¿Qué otra? Bueno, si no pudimos, si hicimos esto, pero igual continúa la hemorragia, entonces podemos hacer la técnica de Bell-Lynch, ¿listo? Que son unas suturas que se realizan, digamos, de una manera coordinada. No me detengo aquí porque eso es un tema de cirugía, pero entonces son unas suturas que se realizan de tal manera que cuando se tomen los extremos de las suturas y se jalen, el útero va a quedar en posición anteroposterior y contraído. Entonces, de esa manera se favorece la coagulación. Y el siguiente procedimiento sería el pinzamiento selectivo de las arterias. Entonces sería pinzar las del ovario, pinzar las uterinas superiores y las uterinas inferiores. Y ya el último alternativa quirúrgica es la histerectomía. ¿Listos? Ya para terminar, ¿listos? Esta es la copia que les digo que es obligatoria siempre que se produce una hemorragia ginecobstétrica, que es la hoja del código rojo. ¿Listo? Entonces esto lo suministra el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud y está en todos los lugares que hay servicio de gineco. Entonces, como ustedes se dan cuenta, entonces pues están nombres de la paciente, fecha, hora de la detección, entonces por ahí debe decir quién activó el código, el médico 1, el enfermero 1, si hay un asistente, si hay un asistente de vía aérea, y miren que va por tiempos. Entonces, la perfusión sanguínea, entonces en el minuto 1 estaba en 2 segundos, para el minuto 20 ya estaba en 3 segundos, para el minuto 30 no, ya nada porque se nos murió. ¿Sí? La sistólica, entonces en el 1 estaban 70, ya en el 20 se nos mejoró, estaban 80 y ya más de 60 estaban 87. ¿Listos? Entonces, bueno, ahí está todo, como ven,
les dice, bueno, le pasó glóbulos rojos, le pasó plasma, le pasó los es que no me acuerdo cuál es el nombre completo, hombre. Bueno, ustedes me entenderán. Los factores de la coagulación congelada, si se lo pasó, qué exámenes le pidió, cuáles fueron los resultados de ese examen, ¿sí ven? Entonces ahí está, hemoglobina, plaquetas, TP, TTP, fibrinógeno, falta aquí hematocrito, falta prueba de grupo sanguíneo de RH, ¿listos? Pero como ven, esto hay que llenarlo súper bien, porque pues es un tema de epidemiología de la salud en Colombia. ¿Listos? Y ya lo último sería, obviamente, que una paciente con código rojo puede producir un código azul o puede entrar a paro cardiorrespiratorio. Normalmente los ritmos de paro de las maternas con hemorragias ginecobstétricas son los no desfibrilables, actividades eléctricas de impulso y asistolias. Entonces ya en otra charla de aquí de ASEM UTCA hablaremos después de las maniobras del código azul y tal. Pero entonces eso, que lo recuerden, que se revisen el algoritmo, los eslabones, bueno, la cadena de supervivencia del código azul, porque tienen que saber que una paciente código rojo probablemente les haga también uno azul. ¿Listos? Entonces eso fue el código azul, muy rapidito. Y no sé si alguno tendrá alguna pregunta para hacer. O sí, podemos dejar por ahí. No sé si alguno tenga una pregunta. ¿Alguna pregunta? La que sea. Bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden por favor seguirnos en las redes, ¿listo? Estamos como Utka, tanto en Facebook como en Instagram. Ahorita están abiertas también las inscripciones para los comités. Actualmente, sin estimar, hay 3 comités activos, que es el de investigación, el de educación médica y el de educación reproductiva y crioprecipitado. Eso es. Gracias, Camilo. Gracias. Crioprecipitado. Lo siento, es que cuando cuando uno lo centrifuga en el tubo de muestra, eso tiene otro nombre, tiene un nombre en inglés. Entonces me dejé llevar por ese nombre, pero no, es crioprecipitado. Gracias, Camilo, exactamente, crioprecipitado. Estamos esperando. María Camila Torres está escribiendo. Entonces vamos a esperar que escriba María Camila. Gracias, Gabriela, a ti por estar en la charla. No, gracias a ti. Chun, chun, chun. María Camila, ¿tienes los tiempos exactos entre los medicamentos, dado el caso que no disminuye la hemorragia? Dale, María Camila. Entonces, para la oxitocina, debemos esperar 4 minutos después de suministrar la infusión. Para el misoprostol son 2 minutos, porque como es intrarrectales, primero me salto el metabolismo de primer paso, porque intrarrectal, el drenaje rectal se va directo a cava y eso va sistémico y eso ya termina llegando al útero. Entonces ese mecanismo es mucho más rápido. Entonces son 2 minutos intrarrectales, y con la metilergonovina, que es intramuscular, en teoría son 2 minutos, pero yo siempre he visto que los doctores nunca esperan más de 2 minutos. O sea, creo que la metilergonovina sí se demora mucho más, pero no sé por qué ellos lo toman como si fuera, digamos, casi que inmediato. Entonces la suministran, y si la paciente sigue presentando signos de shock muy severos y la hemorragia sigue también muy severa, ellos ya deciden pasar a otra conducta, o taponan el útero, lo que te digo, que el preservativo lo taponan, y ya piensan en pasar las salas de cirugía o pasarlo a tramitarlo a la ambulancia, lo que sea, si de pronto ahí no pueden operarla. Pero creo que el mecanismo dura más. Pero como te digo, normalmente uno no espera mucho.
Bueno, Camilo, esperamos se infla con aire o con líquido. Con líquido, con líquido. Es que no tengo, se me olvidó descargar un video, pero entonces uno coge la sonda Foley y un extremo le pone el preservativo, ¿listos? Y lo baja todo el preservativo. Y con una soga o puede ser con una sutura, se amarra bien, ¿listos? Que no vayan a haber fugas. Se introduce en la vagina, se introduce hasta el cervix y después por el otro extremo de la sonda se llena con lactato o con solución salina, con lo que sea. Como les digo, no se va a romper, sino es más para distender el útero. Sí, con líquido, con aire no. Con aire no. Listo. Última pregunta y damos por terminada la charla. ¿Quién pasa la sonda? La sonda la pasa el médico, ¿listos? Con un guante, hijo de pucha. Sí, supongo que también lo harán con un guante, pero hijo de pucha, o sea, ¿qué nivel? O sea, primer nivel, pero duro, que lo tengan que hacer con un guante. Supongo que por allá en el pueblo donde no llega ni el agua, porque sí, muy duros con un guante, y sobre todo porque el guante es un poquito más delgado y de pronto corre más riesgo de que se estalle y tal, pero sí, supongo que también con lo que uno pueda taponar el útero lo intentará. Listos, muchachos, entonces veo que ya nadie está escribiendo, puede ser que no hay más preguntas. Entonces eso, los invito a que se pasen por las redes y que le comenten a sus compañeros que ahorita en la UTCA estamos fuertes con este tema de Hacemutka. ¿Listos? Entonces voy a tener la